Se acerca, bueno, de hecho creo yo que mañana y pasado mañana empieza esa festividad acerca de el Día de los Muertos. En donde tengo entendido se quiere honrar a nuestros difuntos, pero cuando la persona, recuerden que cuando la persona carece del conocimiento de la verdad, tiende a especular, es decir, se da la tarea de especular, se da la tarea de inventar, de crearse su propia idea, su propia definición de las cosas, y se deja llevar más por su corazón. Ustedes están viendo esa diapositiva y ustedes estarán diciendo qué tiene que ver esa diapositiva con la cita. Efesios capítulo 6 nos dice el Señor a los hijos y a los padres también. Dice Efesios 6, versículo del 1 al 4: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la bendición de Dios. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo pretende usted y yo, cómo pretendemos nosotros, hermanos, honrar a nuestros difuntos, honrar a nuestros muertos? Fíjese que yo antes tenía la idea de decir, pues en la tumba de mi padre y de mi madre que estaban juntos, yo no iba, iban mis hermanos, iban mis hermanas, y yo no iba. Y decía, es que yo sé que, y más aún cuando uno conoce la realidad, hermanos, cuando uno conoce el fin, se intensifica el dolor. ¿Qué más quisiera uno pensar y decir, están bien? Pero si uno muere lejos de Dios, hermanos, la situación es otra. Tal vez algunos de mis hermanos se ofendan cuando me escuchen decir esto, pero es que esa es la realidad, ¿no? Y más sin embargo, cuando yo leí Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro dice del cuerpo del Señor, del cuerpo de David, dice, su sepulcro todavía está entre vosotros. Cuando habla del sepulcro, hermanos, está hablando de lo que quedó de su cuerpo, su esqueleto, ¿okay? Y está ahí todavía. Y eso me hizo pensar un poco. Le dije, bueno, por amor, por gratitud hacia ellos, que de alguna manera me inculcaron virtudes, cualidades, temor a Dios, me acerqué. Y fue la manera de cómo empecé a acercarme a su tumba y llevarles pues flores. Pero no en una forma de idolatría, hermano, de todo lo que se habla alrededor de todo ello. Alrededor de cómo el mundo desea honrar a sus muertos. Pero fíjense muy bien en esto. Nosotros tenemos aún la tarea de honrar, o tenemos la posibilidad de honrar a nuestros muertos, a nuestros difuntos, a nuestros amados que han pasado a otra vida. Pero pongámonos a pensar más en esto. ¿Cómo quisiéramos usted y yo ser recordados
Una vez que ya no estemos en este mundo, mi hermano, mi hermana, ¿qué hablarán de nuestros hijos? ¿Qué hablarán nuestros hijos de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué sentimientos tendrán hacia nosotros? ¿Qué nos van a llevar a nuestro sepulcro? Palabras de amor, de consuelo. Te extraño, pa, te extraño, madre. O como quisiera decirte palabras bonitas, pero francamente, nunca te quise. Palabras duras. Por eso, ¿cómo pretendemos que nosotros también seamos honrados una vez que pasemos a la muerte, hermanos? Depende de cómo, hermanos, cómo la gente es que honra a sus difuntos, a sus muertos. Hay mucha teoría en cuanto alrededor de todo esto, no solamente en México, en Estados Unidos, no solamente en Irlanda, en Escocia, en todo lo que es Europa. Hay muchas formas de cómo es que las personas, hermanos, honran a sus muertos. Y que también tienen ideologías en cuanto a lo que es la perpetuidad o la eternidad, o la idea en cuanto a qué es lo que sucede después de la muerte también. Hay mucho de qué hablar en cuanto a ello, pero déjeme decirle que muchas veces depende del concepto que uno tenga en cuanto a la palabra honra. Algunos esta palabra la relacionan como meramente un reconocimiento de su vida. El que reconozcan a uno lo bien que uno hace, lo bien que uno se desempeña, cosas así. O el que le reconozcan a uno también precisamente sus virtudes, sus cualidades, o el reconocer también a otros. También, como el Señor nos dice, ¿no?, que os reconozcamos a los que os presiden y sirven en el Señor. ¿Okay? Implica el hecho de darle un reconocimiento, no solamente al que predica, sino al que, aún hasta el que expira la alfombra, el que barre, el que trapea, el que hace el aseo. Excelente trabajo, mi hermana, mi hermano. Gracias, mi hermanita, gloria a Dios. Dios le siga bendiciendo. Con los hermanos que cortan la yarda, con los hermanos que hacen el mantenimiento. Darle de vez en cuando unas palabras de gratitud. Porque ciertamente están sirviendo a nuestro Dios, pero también a nosotros. Pero también, hermanos, esta honra no solamente también implica un reconocimiento, también algunos la identifican con una remembranza, una memoria. Cuando el verdadero concepto de la honra, hermanos, que esa palabra proviene de su palabra original, que es time, implica valor, valorización, que usted valora. Lo que hablamos de valores, hablamos de algo que tiene un costo. ¿Okay? ¿Cómo podemos nosotros valorar lo que mi padre hizo por mí? ¿Cómo puedo yo valorar lo que mi madre hace por mí? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo a veces cuando mi madre me pedía algo, hermanos, tan siquiera le chistaba los dientes, hacía ese gesto, me sobraban zapes en la cabeza o un cocote. A mamá no, ni siquiera le ande chillando los dientes. Vaya y haga lo que se le está diciendo. Y ahí voy yo ya con el cocote. No podía replicarle tantito. Si no me lo hacía mi padre, me lo hacían mis hermanos. Y yo miraba la devoción que tenían mis hermanos a mi madre, y más aún cuando estaba enferma. La diabetes se la acabó y la diabetes se la llevó. Y es triste. Pero si mi madre me enseñó eso, también mis hermanos me enseñaron. Okay. Y uno aprende uno a valorar lo que hacen por uno. Nosotros como hijos seguramente apreciamos y valoramos lo que nuestros padres nos hicieron. Ahora a nuestros hijos les corresponde a ellos hacerlo con nosotros. También el valorar, el apreciar lo que ellos hacen.
Las mujeres allá a veces dicen, cuando le preguntan, ¿qué oficio tiene allá en México? Ninguno. ¿Cómo que no tiene ningún oficio la mujer? O sea, a veces trabajan más que el esposo afuera. ¿No es un oficio criar a los niños, educar a los niños, estar con ellos en las tareas, estar con ellos en el desvelo, en sus enfermedades, cuidándolos, teniendo que usted llegue a la casa y ya está la comida lista? Obviamente porque está ocupada en los quehaceres de su casa. Ese es su trabajo, esa es su devoción, ese es su oficio, atender a la familia. Hay que saber apreciar eso. Aquí es otra ideología, es otro modo de pensar, de vivir la vida. Y aquí a veces las mujeres tienen que salir a trabajar también. Y van arriesgándose en el freeway o en las calles, arriesgando su vida con tal de proveerle una educación a los hijos. Con tal también de proveer un platillo a la mesa, con tal de ayudar, de contribuir en la familia. Hay que saber apreciar también eso. La estima. Gracias, Padre, gracias, Madre. Te amo, te quiero con todo mi corazón. No sabe lo bien que uno se siente cuando uno escucha esas palabras. Pero precisamente hablando de esto, muchos desean honrar a sus difuntos dependiendo precisamente de sus costumbres y sus tradiciones. Cuando se habla ahora del Halloween, ¿okay?, que es la tradición de lo que es, comúnmente se le dice como, bueno, según esto es lo que he podido investigar hace tiempo y todavía hoy, de All, no sé si lo pronuncie bien, All Hallows Eve, ¿okay?, víspera de Todos los Santos, conocida también como Noche de Brujas de Samhain, ¿okay?, fin del verano, que eso es lo que significa, Samhain, fin del verano. Fiesta irlandés, tiene su origen en Irlanda. Por eso hay que conocer a veces cuál es el trasfondo, hermanos, de las tradiciones, de las fiestas. ¿Okay? Yo una vez precisamente compartí ese tema, hablando de las costumbres y tradiciones. Algunas costumbres son cívicas, en donde no está involucrado un culto. Hay festividades cívicas como el 4 de julio. Ahora que estoy a punto de hacer el examen de la ciudadanía. ¿Qué se celebra el 4 de julio? Independence Day, ¿verdad? ¿De quién se independizó? En la torre, ya no me acuerdo si de Francia o de ¿cuál es el otro país? Inglaterra. ¿Qué impuestos? Esa es otra cosa. El asunto está de que precisamente todo esto se consideran tradiciones que no tienen un trasfondo idolátrico. Pero hay costumbres y tradiciones que sí tienen un trasfondo idolátrico, precisamente como ¿verdad? Que esto enseñan de que los muertos, hay una fecha en que ese fin de verano salen los muertos, vienen a las casas, se disfrazan de demonios y cosas así para espantar y hacer el trueque y todas esas cosas, ¿no? Ese ya es una cuestión pagana, tengamos mucho cuidado, allá usted. ¿Okay? Pero analice, estudie el trasfondo, cuál es el origen de todo esto y usted haga lo que Dios le está pidiendo. Acuérdense, por eso es lo que el apóstol Pablo dice: examínelo todo y retenga lo bueno. ¿Okay? En cuanto también precisamente allá en México, la tradición de los días de los muertos en México, y que esto que de alguna manera lo empezó a promover la Iglesia Católica. Se trata de la conmemoración de los fieles difuntos. Un recuerdo que la iglesia hace en favor de todos los que han pasado, que han muerto en este mundo, pero que aún pueden gozar de la presencia de Dios. ¿En dónde? ¿En el limbo o en el purgatorio? Y se hace una serie de rosarios, de misas, con la idea de ayudar al difunto para que, estando en ese intermedio entre la eternidad
y el mundo vivo, uno desde aquí puede ayudarle en su purificación y en su ascensión al cielo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Para empezar, la palabra limbo ni purgatorio no se mencionan en la Biblia. Lo único que se habla es que el Hades, ¿ok? Solamente el Hades. Y estando ahí, ya no hay remedio, ya no hay solución, ni ruegos, ni demandas, ni sacrificios, ni rosarios, nada se puede hacer. No lo digo yo, recalco nuevamente para los que lo están viendo por las redes sociales. Tengo familia que es católica también y respeto lo que ellos piensan, pero una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que dice la Biblia. Lean Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Ahí nos habla de la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, versículos del 19 al 31. Por eso nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, ¿qué debemos hacer al respecto de todo esto? Pablo precisamente nos dice en Efesios capítulo 5, y ahí en el versículo 11 y 12, Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. En las tinieblas no hay ningún fruto bueno, dice Dios, sino más bien, dice, repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A veces, lamentablemente, hermanos, buscamos la vida entre los muertos. Como cuando María Magdalena, hermanos, Juana, la esposa del intendente de Herodes, y otra más, fueron al sepulcro del Señor para hacer algo al respecto. Sin embargo, encontraron la tumba vacía. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel del Señor ahí en Lucas capítulo 24, versículo 5? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección es vida, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos bien cuál debe de ser la mejor manera de honrar a nuestros difuntos. O yo les digo a mis hijos, no se entristezcan por su madre. Ciertamente, de alguna manera nos sentimos tristes, sí, pero son sentimientos encontrados, que es lo que dice precisamente el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para los que, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué, hermanos? Esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de algún día volverle a ver. Volverle a ver. Porque ella murió en el Señor. Todos los que morimos en Cristo Jesús no estamos muertos, hermanos. Dormimos en el Señor y seremos despertados para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué cree? Estoy elaborando un tema acerca de esto. Cuando Dios dice sí a la vida. Y hay otro tema también que dice parecido, cuando Dios dice no a la vida. No a la vida. Y en ese ejemplo vamos a tener al rey David. Okay. Pero ¿cómo es la manera de cómo Dios desea que honremos a nuestros difuntos? ¿Como lo hacen los demás o como Dios lo desea, hermano? Mire, vaya conmigo rápidamente allá en Jeremías en el capítulo 35. Jeremías en el capítulo 35. Vamos a conocer de los recabitas.
Jeremías capítulo 35, en donde Dios, hermanos, en donde Dios les iba a dar una lección a través de estas personas al pueblo de Israel. Dice Jeremías capítulo 35, versículo del 1 en adelante: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla a ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Los recabitas, hermano, déjenme decirles, descendientes de Jonadab, y los recabitas eran una tribu que estaba antes de que el pueblo de Israel poseyera Jerusalén. Ellos eran más que allegados a los filisteos, no eran israelitas. No eran israelitas. Mas sin embargo, mire, ¿cómo es que Dios está tomando a esta familia como ejemplo? Ejemplo bueno. Y mire lo que dice en el versículo 3. El versículo 2 dice: llévalos a la cámara de ellos, dice, llévalos a la casa de Dios, es decir, al templo de Dios, acomódalos en los aposentos, sírveles a beber vino. Y ese vino, hermanos, será vino fermentado por el contexto que lo determina. Porque dice: tomé entonces a Jazarías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Dalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda, dice, de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y le dije: beban vino, bébanlo, consúmanlo. Y cuando se está hablando, hermanos, de jarras, se está hablando de gran cantidad. Gran cantidad. Sacíense de vino, tomen lo que quieran. Se me viene a la mente, hermanos, como cuando precisamente Daniel, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron presentados ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor dijo: denle de lo que yo como y denle de lo que yo bebo. ¿Y qué dijeron ellos? Never, forever. Nunca lo haremos. ¿Okay? Nunca vamos a hacer tal cosa. Nunca nos vamos a contaminar de lo que come y bebe el rey. Pero ellos conocían a Dios. Y estos recabitas, aunque no eran israelitas, también conocían el temor a Dios. Y es por eso que dijeron en el versículo 6: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberemos jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaremos casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Cuando estaba leyendo esto, hermanos, se me viene a la mente lo que dijo aquel gran líder llamado Josué: escogeos a quién servir, si a Jehová, el rey, el Dios de Israel, o a los dioses paganos. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. No se trata, hermanos, de imponer algo a la fuerza. Se trata de instrucción. Se trata de enseñanza. Se trata de edificación. Cuando una de tus hijas o uno de tus hijos te dice:
papá, ¿puedo tomar poco? Y si usted le dice, sí, acabó, no es malo. Con un poquito que tomes, está bien, no te pasa nada. Eso sí, pero no bebas demasiado porque después te puedes emborrachar. Dígame una cosa, mi hermana, mi hermano. ¿El pecado en nuestra vida se puede regular? ¿Se puede medir? Porque si es así, entonces, si usted me dice que sí, entonces usted puede entrar aquí ante la presencia de Dios con una botella de cerveza como si fuera una botella de agua. Usted lo haría, francamente, ¿verdad que no? Esa misma línea a mí me permite entonces fumar un poco, y aunque sea marihuana, fornicar un poco, mentir un poco, defraudar un poco, porque si tú bebes un poco, a mí me da derecho a hacer lo demás. ¿Se da cuenta de la argumentación? ¿Ok? Lastimosamente, lamentablemente, esto pasa en la iglesia de Cristo. Por eso, mire estos recabitas, hermanos. Ellos estaban honrando a sus padres. ¿De qué manera? Conservando los sabios consejos de sus padres. Consejos a veces son recomendaciones, a veces son orientaciones y a veces son mandamientos. Hasta el día de hoy, uno como padre, porque uno, dígame una cosa, ¿cuándo uno deja de ser padre? Aunque nuestros hijos hayan casados, ellos nos siguen llamando como papá, mamá. ¿Y usted cómo le sigue llamando? Hijos, hija. Nunca se va a perder esa línea de parentesco. Y por lo tanto, nunca se va a acabar esa responsabilidad que usted y yo tenemos como padres. Y también los hijos con los padres. Oigan los sabios consejos de los viejitos. Es triste y es lamentable, hermanos, que a veces los jóvenes pueden tener a un mejor amigo fuera de la familia. Cuando tu mejor amigo es tu vecina, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañera de ¿y tus padres qué? Es a quien más le debes de depositar tu confianza. Es con quien más debes de abrir tu corazón y expresar lo que sientes y lo que necesitas. Porque tanto tu madre como tu padre siempre van a querer lo mejor para ti. ¿No es así? Amén. Amén, mi hermano. Porque nosotros los amamos y queremos lo mejor para ellos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 33, versículo 11, hermanos. Proverbios capítulo 33, versículo 11, lo que dice la sabiduría de nuestro Dios. Parece que me equivoqué. No será Salmo. Espérame tantito. Es Salmos, hermanos. Salmos 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová, dice, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. ¿Qué dice? El consejo de Dios, ¿qué dice? Permanece. Como dice mismo el apóstol Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasarán. Se van a acabar, pero mi palabra permanecerá para siempre. Los consejos de nuestro Dios, hermanos, son para siempre. Por eso los descendientes de Jonadab decidieron seguir los mandamientos de su padre. Ellos decían, no pierdas la cita en Jeremías capítulo 35 y versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dijo, bebed. Y ellos respondieron, mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino vosotros ni vuestros hijos. Y ellos, hermanos, hicieron lo que sus padres les habían mandado. No lo hicieron porque simplemente lo ordenaron, sino porque esto era sabio.
porque esto era bueno, porque esto era saludable. Cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, o cuando se habla de que bebedor de pequeñas cantidades, uno luego lo asocia y dicen, ya ves, puedes beber poco, no mucho. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, Pablo está diciendo, no te hagas un adicto. Porque la adicción, hermanos, se habla de el inicio mediante pequeñas porciones. Esas pequeñas probaditas, poco a poco. Pues ¿cómo fue que yo me hice un alcohólico, hermanos? Yo sé de lo que estoy hablando acerca del alcoholismo. Así empecé yo también, con pequeñas probaditas que mi padre me daba. Y que estaba helada la cerveza y sabe rica. La cerveza es buena, que te ayuda a eliminar el colesterol, que es benéfica para estas cosas. Sí, pero también ¿qué? Te induce, te hace una adicción, un vicio después que no podía controlar. Y que estaba, hermano, después dañando a mi familia y a uno mismo. ¿Okay? Eso es lo peor. Ellos lo hicieron porque sabían que era bueno, tanto para sí mismos, y lo vieron en su padre, que a veces uno se puede ir, uno puede morir, pero que uno se puede ir, se fue de cansancio. No se fue por ninguna enfermedad. ¿Cómo murió Abraham, hermanos? Joven, viejo, pero vigoroso. ¿Sabe lo que es vigoroso? Fuerte. ¿Cómo murió Moisés? Lleno de días, bien saludable. Mas sin embargo, Dios decidió darle otro destino mucho mejor. Ellos lo entendieron, se lo pasaron a sus hijos. Por eso también nosotros, hermanos, nosotros, si realmente deseamos honrar a nuestros seres queridos, tanto en vida como en la muerte, escuchemos primeramente los sabios consejos de nuestros padres. Proverbio capítulo 1, versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Cuánta responsabilidad tenemos usted y yo para con nuestros hijos? Seguirles exhortando, y la madre también, seguirles exhortando. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies. Es que mi madre no sabe lo que dice, es un ignorante. Y estamos en una nueva vida, estamos ante una nueva sociedad, estamos ante una nueva cultura. Es que mi padre es un pobre viejo ya, criado a la antigüita. ¿Qué me puede enseñar? Qué tristes palabras he escuchado yo. Y cuánto dolor a veces nos causan. Pero no pienses, jovencita, jovencito, que siempre vas a estar así. Llegarás a tu propiedad, tendrás a tus propios hijos, y se va a aplicar lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segarás. Así que honremos a nuestros viejitos, amémosle. En vida, hermanos, en vida. Para que cuando estén 3 metros bajo tierra, hermanos, no le derramemos lágrimas, sino gozo y alegría. Hagamos fiesta ante su sepulcro, en el respeto a nuestro Dios. Dios lo que quiere es, por eso es que transmitemos. Estos recabitas, hermanos, ellos siguieron al pie de la letra el consejo de su padre, porque su padre les había dicho, ni ustedes ni vuestros hijos, y ellos fueron más allá todavía. A sus mujeres también les dijeron, nunca me pongas, mujer, un vaso de vino adulterado. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Poca levadura leuda la masa, la cual la levadura corrompe, es símbolo de corrupción, símbolo de perdición.
Por eso ellos lo hicieron. ¿Cuál sería la mejor herencia para nuestros hijos, mi hermano? Póngase a pensar en esto. ¿Cuál sería nuestra mejor herencia para nuestros hijos? ¿Una gran cantidad de dinero en el banco? ¿Casas, bienes materiales? ¿Un patrimonio ya asegurado? ¿Cuál sería nuestra mejor herencia? Lean la historia, hermanos, de Jacob con su hijo José estando en Egipto. La mejor herencia de él fueron las palabras sabias de nuestro Dios, el consejo de Dios. No solamente la palabra de Dios, hermanos, sino aún también un buen ejemplo a seguir. Porque lamentablemente a veces somos tropiezo para lo que más amamos. Y lo peor de todo es que a veces los jóvenes quieren ver el lado negativo. Tú también hiciste esto, tú también hacías aquello, tú también hacías el otro. Sí, mi hijo, sí, mi hija, me equivoqué, erré en la vida, pero ya le pedí perdón a mi Dios y Dios ya me perdonó. Ahora soy otro hombre nuevo, creado en la justicia y en la santidad de Dios. Ahora vivo conforme a la voluntad de Dios y ahora te estoy dando un nuevo ejemplo. Pero ¿por qué es tan más fácil imitar el mal ejemplo que lo bueno? Porque creemos que lo malo nos conviene, porque nos es más cómodo. No, seamos un buen ejemplo para ellos. Demostrémosles que sí se puede. El Señor nos lo decía, hermanos, allá en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero, dice el Señor, confiad, yo he vencido el mundo. Ellos iban a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No pare, mi hermana, mi hermano, de seguir con esa buena vida en el Señor. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Lo demás, como siempre se lo he dicho, dejémoselo a nuestro Dios. Dios a su tiempo segará, a su tiempo dará el fruto, y a su tiempo su nombre será glorificado. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros sigamos trabajando, sigamos sembrando la semilla, sigamos siendo un buen ejemplo como lo hicieron los recabitas, dándole la gloria a nuestro Dios. Quiero terminar, mire, fíjense, ya para terminar con esto, en Jeremías 6:35. Jeremías 35, no quiero terminar de decir esto. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 12, versículo de Jeremías 35, versículo 12. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, en el versículo 13 de Jeremías 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos a que no bebiesen vino, y no lo han vivido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado vosotros desde temprano y sin cesar, sin parar, y no me habéis oído. Envíe a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirlos, volveos cada uno de su mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y vivieres en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaron vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo sigue empecinado. Este pueblo sigue siendo rebelde. Este pueblo a mí no me obedece. Son palabras tristes, hermanos. Son palabras que están saliendo de un corazón lastimado de Dios.
de un corazón ofendido y triste y doloroso. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: deja de hacer esto, deja de hacer aquello porque te vas a lastimar. Y no lo hacen. A veces mejor preferimos cerrar el Facebook y no mirar lo que se está haciendo, porque nos duele. Es como cuando tú ves a tu hijo que se está inyectando heroína, se está drogando, y uno dice: para, hijo, deja de hacer eso. No, padre, quítate. Y Dios dice: ¿por qué quieres morir antes de tiempo? ¿Por qué apresurarte a tu propio mal? ¿Por qué adelantarte hasta tu propia muerte? Tal pareciese que Dios no entendiese la mente del hombre, hermanos. Pero ¿sabe qué? Son palabras de desesperación, como a veces son las palabras mías para mis hijos, y seguramente también las suyas. Pero démosle tiempo a nuestro Dios, hermanos. Sigamos orando mucho. Sigamos dándoles un buen ejemplo, una buena herencia, el temor a nuestro Dios. Sigamos trabajando, que Dios a su tiempo se hará. Amén. Cantemos un himno, hermanos. Nuestro hermano ya está preparado con este himno. Dice esperar un ratito, mi hermano, perdóname. Oh, es este, hermano, espérame. Amén. Mientras que cantamos este himno de invitación, hermanos, con voz de alegría, que el Señor siempre está presente. Cantemos, canten como Silas. Silas canta bien bonito, un himno que me encantan los himnos. Yeah. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz. Denuncia toda la maldad y ven a Jesús. Ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús, acepta a Jesús, y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Ven sin tardar. Ven sin tardar. Ven sin tardar. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae en tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús, acepta a Jesús, y salvo serás. Jesús es pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Ven sin tardar.
oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta Jesús, acepta Jesús, y salvo serás. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial, una vez más, hermano, por darnos otro día para poder alabarlo. Gracias a nuestro hermano Miguel por traernos la palabra de Dios. Una vez más, la hermana Belisa me había dado esto, y oramos por el señor Garrido Soriano, sufrió una caída en el 92. Y con mucho amor. Y sigamos orando también por el gobierno Eric, que está sigue en el hospital, está estable y ya le pusieron por aquí un tubo ahora, pero dicen los médicos que pueden tener una semana más o un poco, ya tiene un mes ahí. Pero sigamos orando y sigue orando para José Brenda, pedir las oraciones por Brenda también. Para We're going to be grandparents again. Oh. También damos gracias a Dios por Gaby. Y para tener una girl. Abuelos otra vez, gracias a Dios. También damos gracias a Dios por ello. ¿Alguien más tiene peticiones? El anuncio, hermano, que lo que habíamos hablado el miércoles, precisamente de ese cambio que vamos a tener, recuerden, el Día de Acción de Gracias, sí, el Thanksgiving, comúnmente lo hacemos nuestro convivio el domingo o la mañana terminando nuestro servicio, pero hoy, de acuerdo a los ancianos y de la cooperación de ustedes, se decidió mover a las 5 para que tengamos nuestro Día de Acción de Gracias, con la familia primeramente de la fe, y así cuando tengamos también una acción de gracias con la familia, ¿no? Pero al menos también ya lo hicimos en el Señor también. Así que recuerde, el próximo domingo es el próximo domingo. No traiga nada en el mediodía, sino hasta en la tarde, a las 5. Lo esperamos con su pavo, aunque sean pavorosos frijoles, no le hacen, ¿verdad? Su pavocito, lo que es lo acostumbrado, ¿no? Recuerde que lo va a hacer, piense primero en esto, que lo que usted va a compartir, se lo va a compartir al Señor, para que de esa manera no le provoque molestia. No más piense que es para el Señor y va a ver que lo va a dar con grande gozo, con gran amor. ¿Amén? Gracias, hermano. Mañana a las 5:30 de la tarde. 5:30, sí, cierto. No hay más excepciones. Hermano, no habrá más. Pásale, hermano. Gracias a Dios también cumplieron este domingo cumpleaños mi esposa, Alicia, también de y nuestro hermano Javier García. ¿Fue hoy o fue ayer? Ayer, también cumpleaños de hermano García. Muchas felicidades. Happy birthday. Happy birthday. Bueno, no, oremos a nuestro Dios. Bendito santo Dios, mi buena criatura de los cielos, Padre eterno, unimos a ti, Padre. Dinamitarnos, nuestro Dios, nuestro alimento espiritual en esta mañana, esta oración, Padre celestial, en espíritu y verdad. Como usted, Padre celestial, espera y recibe, Padre celestial, de cada uno de sus hijos, le damos una más sincera gracias, bendito Dios. Usted sabe cómo le amamos. Aún, Padre celestial, en nuestras debilidades, Padre, le amamos a usted. Usted sabe, Padre celestial, el corazón de cada uno de sus hijos, Padre. Por eso es que vinimos a usted, que hemos vivido esta mañana, Padre celestial, muy contentos, muy alegres, Padre celestial, para adorarle. Gracias a usted, Padre celestial, que vamos concluyendo, Padre celestial, nuestra oración hacia usted, Padre. Pedimos, Padre celestial, por las peticiones que se han hecho ante usted, Padre, las cuales usted ha tomado nota, Padre celestial, de la necesidad de cada uno de sus hijos, Padre. Le pedimos que usted, Padre celestial, el médico especial, quien conoce, Padre celestial, todos los miembros de nuestros cuerpos, Padre, quien puede, Padre celestial, solucionar todos nuestros problemas, Padre. Por eso es que acudimos a usted, para pedirle, Padre celestial, por la necesidad
También nuestro Dios pide a nuestro hermano Gloria Padre Celestial por su sobrina, que usted Padre Celestial le ayude en sus estudios que ella va a tener. Nuestro Dios también le damos las gracias Padre por nuestros hermanos que andaban de viaje y hay algo. Nuestro Dios también por los cumpleañeros Padre Celestial, que usted les ha dado un año más de vida Padre Celestial, y los que próximamente también van a estar Padre Celestial cumpliendo sus años, y usted Padre Celestial les dé muchos años, para que así nuestro Dios les dé Padre Celestial el servicio a usted Padre. Le pedimos pues Padre Celestial que usted en esta mañana vaya a nuestros hogares Padre, porque nosotros vamos bien contentos de haber estado aquí usted Padre, vaya con nosotros y esperamos Padre Celestial el regreso de cada uno de mis hermanos por la tarde nuevamente a orar hoy en su día. Nuestro Dios